like a shooting star I go. Fijamos rumbo al sureste de la provincia de Burgos, a la Sierra de la Demanda. Este es uno de los paisajes glaciares más importantes de nuestro país y uno de los lugares más míticos en el imaginario para cualquier ciclista. El Parque Natural de las Lagunas de Neila. Este paisaje que ven fue tallado durante más de 70.000 años por enormes cantidades de hielo que a modo de lija tallaron mientras se desplazaban la montaña a su paso. Cumbres, bosques y sobre todo lagunas son las señas de identidad de las más de 6.000 hectáreas de extensión que ocupa el Parque Natural. Estos parajes que hoy se abren ante nuestros ojos son un paraíso para los amantes de la naturaleza, que cada día llegan hasta aquí dispuestos a recorrer los senderos. Y también para los geólogos, que encuentran en estas rocas toda una historia que descubrir. Pero Neila también es un reto para miles de ciclistas que cada año ponen a prueba su resistencia y retan a las rampas que serpentean por las laderas que rodean el circo glaciar. Les advertimos que para descubrir Neila hay que ascender, descender y volver a ascender todas las veces que sean necesarias y que nuestro cuerpo aguante. Desde los 1.200 metros donde se asienta la localidad que da nombre al Parque Natural hasta los más de 2.000 metros de altura del Pico Campiño. Bosques, cumbres y agua crean aquí un paisaje que, como los buenos perfumes, se concentra en una pequeña porción del territorio. Que no les intimide la altura, la recompensa, les aseguro, merece la pena y el esfuerzo correrá por nuestra cuenta. El Parque Natural de las Lagunas Glaciares de Neila ya nos espera. Esta es la primera parada del día, y no les voy a engañar, la verdad no ha sido nada difícil elegirla, ni mucho menos localizarla. La localidad de Neila es la única población dentro del Parque Natural de las Lagunas Glaciares de Neila, por supuesto. Este es un pequeño pueblo de montaña con casas de piedra y rodeado de bosques. Aquí es donde se encuentra la entrada al paraíso, y en este caso no es una frase hecha. La iglesia románica de San Miguel es la sede de la Casa del Parque. Bienvenidos a la Casa del Parque de las Lagunas Glaciares de Neila. Nos encontramos en Neila, el único municipio que comprende este parque natural. Para ubicarnos geográficamente, pertenecemos a la provincia de Burgos, limitando con La Rioja y Soria. Ese punto en común es el que se denomina Pico Tres Provincias. Muy cercano a él tenemos los picos de Urbión. Lo que vais a encontrar en el parque natural pues es un modelado glaciar con una definición de las mejores de España y de la península ibérica, un paisaje
precioso y maravilloso, bosques que nuestros antepasados dieron un uso sostenible y por eso hoy en día podemos disfrutar de ellos, que alberga mucha biodiversidad y bueno, y luego 4 rutas repartidas en el Parque Natural para la práctica de senderismo. El espacio natural de las lagunas glaciares de Neila tiene accesibilidad para todo tipo de visitante. Quiero decir con esto que cualquier persona puede visitarlo y hacer cualquiera de las 4 rutas de senderismo. Os voy a llevar a uno de los lugares que mejores vistas y que permite visualizar los 2 circos glaciares, los que mejor definición tienen de toda esta sucesión de circos que tenemos en nuestro parque natural, para observar las lagunas que se ubican en estos circos glaciares. En concreto es Patos, Brava, Pardillas, Larga y Negra. Recuerden que nuestro objetivo es alcanzar poco a poco la cota de los 2000 metros sobre el nivel del mar. Para aclimatarnos a la altura vamos a detenernos a unos 1850 metros. Aquí el pino lo cubre absolutamente todo y el asfalto que nos ha acompañado desde Neila extiende sus últimos metros. Esto es el Mirador de San Francisco, el lugar perfecto para hacer la primera parada y tomar aire antes de proseguir con nuestra ascensión. Desde aquí podemos observar la inmensidad de todo el paisaje que tenemos a mis espaldas y quería mostraros que es un parque natural que, aparte de lo que son las lagunas, pues engloba todo el territorio del municipio de Neila, que son unas 6.500 hectáreas. Eso es todo lo que es el parque natural. Fue declarado en diciembre del año 2008 y aquí podemos observar la inmensidad de todo el paisaje que nos encuentra, donde podemos ver por los diferentes tipos de bosques que nos podemos encontrar en la zona y los diferentes tipos de paisajes. Sobre todo son paisajes digámoslo así, de alta montaña, pero son accesibles para todo tipo de personas. El Parque Natural de las Lagunas Glaciares de Neila lo podemos englobar, aunque estemos en la provincia de Burgos, y en el sur de la provincia de Burgos, como un parque de alta montaña. Aunque no estemos ni en la cordillera Cantábrica ni estemos en la zona sur, en la Sierra de Gredos, nos encontramos aquí con unas grandes altitudes en las montañas que nos encontramos alrededor, y por los ecosistemas que podemos ver, pues lo englobaría dentro de eso, de un parque de alta montaña. Dentro del parque natural, en las vistas que tenemos aquí detrás, podemos observar, aparte de los diferentes tipos de bosques que tenemos, por ejemplo tenemos la zona de pinares, la zona de los hayedos, que estarían en las cotas más elevadas, y después, como puntos especiales, pues nos podemos encontrar, por ejemplo, lo que es el pueblo de Neila, allá al fondo, si lo podéis ver, donde es el núcleo, digámoslo así, de este parque natural. Engloba únicamente a un único municipio, es especial casi este parque natural por eso, porque solamente tiene un municipio dentro, que es el pueblo de Neila. En primer lugar, cuando llegamos al parque natural, lo que siempre recomendamos es acercarse primero por lo que es la casa del parque, para hacer ahí para enterarnos un poco de cuál es, dónde nos ubicamos, dónde nos encontramos y qué es lo que vamos a ir a ver. Y después, uno de los puntos principales para poder visitar este parque natural, aparte de lo que son las lagunas, es este mirador. En este mirador nos vamos a ubicar perfectamente dentro de lo que es todos los planos de rutas, de sendas, y donde lo podemos ubicarnos un poquito, hacer una pequeña paradita en este punto, ver el panel que tenemos aquí detrás y ubicarnos dentro del parque natural. Y luego ya dirigirnos a cualquiera de los otros atractivos. Este mirador además tiene muy fácil acceso, únicamente continuando por la carretera de subida a las lagunas, y nos lo vamos a encontrar a la mitad de la subida. Entonces es muy facilito, tiene un aparcamiento para unos vehículos y nada, es muy facilito llegar sin ningún problema. Y bueno, ya una vez que nos hemos ubicado dentro de lo que es el parque, donde estamos, los principales atractivos que tiene, nos vamos a ir al principal atractivo, que son las lagunas. Hagamos un paréntesis en nuestra subida. Antes de sumergirnos en la naturaleza, o mejor dicho, dejarnos rodear por ella, queremos bajar hasta la capital del Parque Natural, hasta la villa de Neila.
Aquí están censados poco más de 150 villanos. La Perla Serrana es la localidad burgalesa emplazada a una mayor altitud, en concreto a 1175 metros sobre el nivel del mar. Sus escudos heráldicos, casas solariegas y piedra hablan de un sitio que hasta no hace mucho tiempo fue muy importante y que ahora es el custodio de las lagunas glaciares a las que presta su nombre. Esto que vemos es el casco de la villa de Neila. Pueblo pequeño pero historia grande. Como todos los pueblos que nos encontremos con dos iglesias en pueblo pequeño, historia grande. Al fondo está la iglesia de San Miguel, que es donde está la casa parque, y aquí un poco más cercana está la iglesia de Santa María. Hablar de Neila es hablar de trashumancia de ganado merino de lana fina. Yo creo que la gente hoy en día no es consciente de lo que es la lana fina. Hablar de Neila es hablar de Mesta. Neila, por la potencia ganadera que tenía representante propio en la Mesta. Tenía una cabaña la más fuerte de toda la sierra burgalesa. Neila tenía 30.000 cabezas lanares. Esta maravilla que estamos viendo ahora es fruto del abandono de lo que ha sido el sustento de Neila y su pueblo. Porque comprenderán que 35.000 ovejas arrasaban todo. Y lo que no arrasaban eran los encargos que se le dejaban a las mujeres. Donde veían que salía el pasto, el prender para que no saliese monte, sino que se quedase el pasto. Es decir, esta maravilla que tenemos ahora es fruto del abandono de lo que ha sido la tradición de Neila, que es el ganado trashumante. Para que lo entendamos, aquí el ganado llegaba a finales de mayo y se marchaba a primeros de octubre. Entonces el pastoreo intensivo de esos 5 meses la montaña impedía el crecer nada, es decir, no crecía ningún arbusto, ni pinos, ni hayas, ni robles, ni nada. Entonces, como he dicho antes, el abandono de la explotación es lo que ha generado esto. Es más, Neila fue una potencia también en ganado cabrino. Neila, no estamos hablando de la prehistoria, estamos hablando del siglo XIX, mediados del siglo XIX, tenía una cabaña de 24.000 ovejas merinas y 16.000 cabras. Bueno, la oveja come pasto, pero la cabra come monte. Entonces eso era todavía mucho más perjudicial para lo que entendemos hoy como medio ambiente. En el año 50 del pasado siglo ya se suprimieron por ley el que en Neila hubiese cabras, rebaños de cabras. No se dejaba más que a cada vecino 4 cabras para alimentación personal de la familia. Se suprimió. Y eso ya fue, digamos, lo que es la explosión que estamos viendo ahora. Para mí Neila es el paraíso, es el lugar de mis ancestros. Yo me siento aborigen de Neila. Mi apellido está grabado en las casonas, en las mansiones. Es decir, mi vínculo con el pueblo es mis abuelos pastores, por parte de padre, por parte de madre. Entonces, toda la vida de mi familia es Neila. Neila es mi origen. Entonces, como todos, en su pueblo yo me siento muy orgulloso de mi pueblo. Neila puede presumir, además de que es un paraíso, en el casco del pueblo nace un río, pero río. Y del paraíso de Neila al infierno. Al infierno del corazón bombeando sangre al límite, de las piernas ardiendo, de las cabezas que dicen detente, de las rampas que parecen paredes y de las curvas que parecen trazadas por el mismísimo demonio. No se dejen engañar por mi cómodo deambular por estas cuestas. Neila supone un reto, un hito y un mito para los ciclistas de medio mundo.
Rominger, Jalabert, Indurain, el Chava Jiménez, todos ellos se han enfrentado a estas mismas rampas que pedalada a pedalada devora el burgalés Adri. Las Lagunas de Neila siempre ha sido un referente en el ciclismo, debido al ser final de etapa tanto en Vuelta a España como en Vuelta a Burgos todos los años. Y para mí en especial porque siendo de Burgos ha sido siempre un final de etapa muy bonito, con mucha afición y que llena de emociones, la verdad. Bueno, es un puerto muy duro, es un puerto que en Vuelta a Burgos se clasifica como de categoría especial debido a su dureza, tiene unas rampas muy exigentes, sobre todo al final del puerto, y siempre se han lucido corredores míticos del ciclismo, tanto nacional como internacional. Sí, la primera vez que subí en las Lagunas de Neila yo era juvenil, tenía 16 años y acababa de empezar a andar en bici. Y vine a ver la etapa de los profesionales de la Vuelta a Burgos, vine desde Burgos hasta aquí y ascendí este puerto mítico y la verdad que me encantó, ¿no? Me pareció muy duro y luego por suerte volví a Burgos en coche porque si no habría sido ya demasiado para mí. En la Vuelta a Burgos siempre es la etapa reina, la de las Lagunas de Neila. Es una etapa que en los escaladores desata pues pasión porque saben que ganar aquí es algo muy importante para sus carreras, les puede lanzar al estrellato o en el caso de ciclistas ya confirmados como grandes estrellas, pues puede suponer la victoria en la general de la Vuelta. Siempre es un día en el que el equipo hace un trabajo muy importante de cara a sus líderes. Y cuando llegas a las primeras rampas del puerto, abajo en Quintanar de la Sierra, sabes que te enfrentas a un puerto mítico, muy duro, muy exigente y que te va a hacer dar todo de ti. Pues las Lagunas de Neila empiezan en la localidad de Quintanar de la Sierra, tiene 3 vertientes por donde se pueden subir y el comienzo no es tan exigente como el final y es aquí en este punto donde nos encontramos, donde comienzan las rampas más duras, los últimos 2 kilómetros, aún así vienes ya de una dureza bastante exigente, pues en este punto es donde verdaderamente comienza el infierno. Dejemos que Adri se escape en solitario hacia la cumbre. Nosotros, por nuestra parte, vamos a pegarnos a rueda, o mejor dicho, a paso de Antonio. Todo para avanzar por la senda que nos conduce hasta las lagunas más icónicas del parque natural. Pero antes de que podamos divisarlas, ante nosotros se presenta otra laguna, casi escondida en el fondo de un barranco. Es la conocida como Laguna de la Cascada. Si pudiéramos establecer parentesco entre las lagunas de este lugar, podríamos decir que esta es la hermana pequeña de las lagunas Larga y Negra. Nos encontramos en un punto del camino que conduce a Larga y Negra, desde el cual podemos contemplar la Laguna de la Cascada y gran parte de su circo glaciar. De todo el conjunto de lagunas glaciares que tenemos en nuestro parque natural, es la que se encuentra a menor altitud, a 1600 metros. Se abastece del agua sobrante de sus lagunas superiores, que son Larga y Negra. Al abastecerse de ese agua, en todo el paredón o la parte frontal del circo glaciar se forman numerosas cascadas de hielo, que los aficionados a la práctica de escalada en hielo pues aprovechan para llevar a cabo este deporte. Aparte del bosque de pino silvestre que rodea a nuestra Laguna de la Cascada, podemos contemplar al fondo gran parte de la Sierra de la Demanda. Allí al fondo vemos el pico San Millán, que es el pico más alto de la provincia de Burgos, con 2131 metros de altura. Más hacia la zona noreste tendríamos otro pico que es el San Lorenzo, que es el más alto de la provincia de La Rioja. Desde aquí hay unas vistas muy bonitas, pero yo creo que podemos bajar a visitar la Laguna de la Cascada.
Bueno, pues hemos descendido hasta el nivel de la laguna. Podemos observar cómo está gran parte de ella cubierta de vegetación, debido a que, como decíamos anteriormente, se encuentra a menor altitud que las lagunas que se encuentran por arriba, o sea, a una altitud superior, que es Laguna Larga y Laguna Negra, que decíamos y repetimos que nutren o abastecen de agua a todas las cascadas que se forman en la parte frontal del circo glaciar de Laguna de la Cascada. Se forman cascadas de hielo cuando hay bajas temperaturas, lógicamente en invierno. Se acercan a practicar escalada en hielo pues profesionales y aficionados a este deporte, y bueno, todo está cubierto de nieve, o sea, les supone también un mayor esfuerzo, ya que tienen que dejar el coche más cerca del pueblo y caminar hasta este paraje andando. En condiciones normales, cuando las carreteras no están cubiertas de nieve, hay que llegar hasta el primer parking, que permite acceder a las lagunas superiores y girar hacia la derecha. A 400 metros ya vemos una baliza en posición horizontal que impide el paso a vehículos motorizados e invita al visitante a caminar para llegar y contemplar la grandiosidad de esta laguna. La Laguna de la Cascada, al encontrarse a menor altitud, como decíamos, ofrece un desarrollo de otros ecosistemas que a altitudes mayores no podemos observar, como la variedad de especies arbóreas. En toda la parte frontal del circo glaciar proliferan especies como el serval de los cazadores, que en otoño sus hojas cogen un colorido rojizo, creando unos tapices preciosos. Muy cerca a la Laguna de la Cascada tenemos dos lugares de interés también. Uno de ellos es la Cueva de los Potros, o también conocida como la Cueva del Cura Merino, donde él se refugiaba cuando era perseguido por los franceses en la Guerra de la Independencia. Muy cercano a esta cueva se encuentra el Sendero de los Tejos, perfectamente señalizado y que forma parte de toda la ruta circular que rodea las lagunas. En este sendero podemos encontrar hermosos ejemplares de tejos centenarios. Al pasear por los alrededores de la Laguna de la Cascada podemos observar libélulas, ranas, incluso el croar de dos tipos de ranas, la de San Antonio y la rana común. Para mí trabajar en un lugar como este es un privilegio, porque hago este trabajo con mucho amor, mucho cariño, mucho empeño, y al mismo tiempo que trabajo pues disfruto con la naturaleza. Todos los días se descubren cosas nuevas, o parajes, o una pequeña planta. No se hace monótono, por decirlo de alguna manera, este tipo de trabajo. Lo mejor es que la gente venga y compruebe que todo esto que digo es verdad, y disfruten de nuestro entorno y de nuestro Parque Natural de las Lagunas Glaciares de Neila. Bueno, pues ha dicho la palabra clave, Neila. Pongo rumbo de nuevo a la capital del paraíso, porque recuerdo que teníamos algo pendiente. Neila no es solo una localidad con esencia rural, ni únicamente un pueblo bonito. Neila, además de todo eso, tiene un tesoro que le brota de las mismísimas entrañas de la tierra. Y para encontrarlo, solo debo seguir aguas arriba el cauce de un río. Y así me reencontraré de paso con Isidro, que por si no lo saben, es un aborigen de Neila. Ahora estamos ubicados en el centro del casco urbano del pueblo, y este es el nacimiento donde nace el río Neila.
que da origen al nombre. Este río, cuando abandona lo que es Neila, se denomina Najerilla. Lo que es el río Najerilla es la continuación del río Neila. Esto es lo que se llama la cueva porque hay unos 500 metros de cueva que se han explorado espeleológicamente y vamos, que tiene estalactitas, estalagmitas y bueno. Según don Basilieso, eminente historiador y párroco de Neila durante 35 años, que se dedicó a estudiar muchísimo lo que era Neila, su significado y tal. Neila significa corriente de agua y por eso, es decir, es el nombre del pueblo por el río, por las corrientes, porque Neila es toda una vertiente, es decir, no tenemos gota de agua que cae en Neila, sale por el mismo sitio, es decir, somos un embudo y todo sale por el mismo lado. Aparte de que vengan y conozcan los paisajes, sus rutas, sus sendas, que son maravillosas, hombre, a mí me gustaría que viniesen lo que es el casco urbano y viesen las mansiones, las casas solariegas de los grandes señores de ganaderos y sus casas rurales, su hotel, sus zonas de esparcimiento, porque, por desgracia, es decir, somos pueblo único, pero la gente no baja a las... Yo recomiendo siempre que antes de hacer una visita al parque, a lo que es el parque, baje a la casa del parque y se haga un recorrido por sus calles. Vamos, que la gente les va a tratar de maravilla y sus establecimientos mejor. Neila es un pueblo de montaña y como tal pueblo de montaña las casas son de piedra, de unos espesores de 90 y 1 metro, es decir, porque aquí los fríos, el invierno era muy frío, ahora con el cambio climático ya la cosa ha cambiado, pero aquí los enfríos eran muy largos y muy duros, entonces son casas de piedra de unos espesores por encima de los 90 centímetros. Lo que hay que hacer es callejear Neila, sus hoteles, sus casas rurales, es lo que hay que hacer y se entenderá más lo que es el significado de lo que es el parque ahora, sabiendo lo que Neila ha sido y cómo se ha formado lo que es el parque ahora mismo. Pues después de esta mítica ascensión ya estamos arriba de las lagunas de Neila, hemos coronado el puerto y tenemos ahora una pista que nos conduce hacia todas este conjunto de lagunas. Cuando subes un puerto tan especial y llegas arriba, la verdad es que sientes un grado de satisfacción enorme, incluso aunque lo hagas entrenando y tranquilo, porque sabes que lo que has hecho ha sido una gesta. Si ya le sumas el hacerlo compitiendo, pues todavía es mucho más especial. Los últimos 2 años me he dedicado a comentar en Radio Televisión Castilla y León la Vuelta a Burgos y la verdad que no tiene nada que ver con competir. Yo creo que un puerto siempre es más duro cuando te montas encima de la bicicleta que cuando lo ves desde la televisión. Depende del tipo de terreno, hay veces que se aprecia mejor o peor, pero desde luego como subirlo no hay otra cosa igual. Yo en mi caso no era escalador y me dedicaba a hacer trabajo para mis líderes y la subida la hacía mucho más tranquilo. Ahora puedo disfrutar de lo que es la competición en la parte de cabeza de carrera y sí, puede que tengas una perspectiva de dónde puedes atacar, dónde es mejor guardar fuerzas, dónde no, pero en carrera yo no lo llevaba a cabo por esa situación y lo ves un poco más sencillo desde el otro lado de la barrera. Aún así, bueno, comentarlo para mí ha sido una experiencia muy especial también porque después de haber dejado la competición me mete de nuevo en esta carrera tan especial de casa y que me trae muchos recuerdos. Estos últimos años he competido en bastantes ocasiones en las lagunas de Neila, he subido también entrenando y desde que he dejado el ciclismo de competición también he podido disfrutar de otras actividades en estas lagunas. Mientras Adri recupera el aliento, nosotros continuamos ruta con Antonio.
rumbo al Pico Campiña. Never looking back, never looking down. Este recorrido es la mejor opción para entender qué es el Circo Glaciar de Neila, cómo se formó y, por supuesto, para descubrir las mejores vistas del lugar. Caminamos por un cresterío que separa los dos grandes grupos de lagunas del lugar. Sin duda alguna, el gran balcón de todo el parque natural. Hemos partido de los parkings de Peñaguda, ascendiendo por el cresterío que separa el Circo Glaciar, que alberga Patos y Brava junto a Pardillas, y por el otro lado el que alberga la Laguna Larga y Laguna Negra. Este camino es parte del sendero que rodea a las lagunas, un PR perfectamente balizado para la práctica de senderismo. Es un sitio perfecto para contemplar tanto el Circo Glaciar, que alberga las lagunas de Patos, Brava y Pardillas, como el Circo Glaciar, que alberga Laguna Larga y Laguna Negra. En este lugar tenemos una perspectiva diferente a si visitamos las lagunas desde el mismo nivel. A mi parecer, realza mucho más la belleza, dada la amplitud de paisaje de la cual podemos disfrutar. Y además podemos comprender mucho mejor el modelado glaciar, la acción de los glaciares, cómo esos grandes bloques de hielo se ubicaron en esta Sierra de Neila y durante 70.000 años fueron dando forma a todo este modelado que hoy en día podemos observar. ¿Cómo se modeló todo este paisaje que podemos observar hoy en día? Pues hubo ubicados unos grandes bloques de hielos denominados glaciares que, dada la cantidad de toneladas que pesaban, fueron hundiendo en el paisaje y arrastrando fragmentos que encontraban en la corteza terrestre para luego, tras el transcurso de miles y miles de años, en concreto 70.000 años, el último empuje depositó todos esos fragmentos en morrena de cierre, contribuyendo a que ese glaciar se derritiera y a que el planeta volviera a la temperatura normal, contribuyendo a la formación de esa laguna. Simplemente caminando 5 metros podemos ver el otro circo glaciar del que ya os he hablado. Neila puede parecer el mismo paisaje, pero no lo es. La perspectiva aquí lo es todo. Si ascendemos aproximadamente a 2.000 metros de altura, la panorámica es increíble. Las lagunas se presentan ante nosotros como pequeñas acumulaciones de agua calmada, un paisaje que nos puede recordar a cualquier país nórdico. En cambio, si decidimos bajar a pie de laguna, los detalles aparecen allá por donde miramos. Desde ganado pastando en las praderas hasta ranas apostadas en las orillas de cada uno de los lagos. Neila son dos mundos, el de las alturas y el de los pies en el suelo. Nos encontramos ahora mismo en el circo glaciar principal de todo lo que es el parque natural. Como podéis ver, todo este farallón rocoso que nos encontramos en nuestras espaldas es un claro ejemplo del glaciarismo, digámoslo así. Lo que tiene que la gente que imaginarse es como que todo esto estuviera lleno de nieve hasta arriba, entonces cuando se van formando los glaciares. Esa nieve se va deslizando ladera hacia abajo y va formando todas estas pedreras que vemos aquí a nuestro alrededor y todas esas formaciones de roca y todo eso. Entonces justo en lo que es la base de ese circo glaciar nos encontramos con lagunas. Ahora mismo aquí a mis espaldas tenemos la Laguna Larga y un poquito más adelante tenemos la Laguna Negra. Son las dos de las mayores lagunas que nos encontramos aquí en Neila. Todas estas lagunas se formaron cuando se fueron retirando todo el hielo de todos estos circos glaciares y entonces en lo que son las cuencas de todos estos valles se formaron todas estas pequeñas lagunas. Inicialmente eran mucho más pequeñas de lo que vemos actualmente. En los años 40-50 del siglo pasado se recrecieron mediante unas acumulaciones de tierra y es por lo que hoy en día las vemos con esta
estas longitudes y esta cantidad de agua. Una de las cosas más curiosas que nos encontramos en estas lagunas es la turbera flotante. Si nos fijamos, en la zona más al fondo vemos una zona verde por delante de lo que es un vallado de madera que se observa por allí, y es muy curioso, es de antiguamente, cuando las lagunas eran mucho más pequeñitas, todo esto era una zona de turba. ¿Qué pasó cuando se recrecieron las lagunas y subió el nivel de agua? Que esa turba, en vez de quedarse en el fondo, sino que lo que hizo fue empezar a flotar. Y entonces, si podemos ver ortofotos de diferentes años, podemos ver que esa turbera se va moviendo a lo largo de toda la laguna. Ya lleva unos años que se ha anclado en esa parte de allí, pero bueno, es un ecosistema muy especial, muy específico y la verdad que muy delicado. Y hay que intentar conservarlo lo máximo posible, esa turbera. Y ya os digo, es un caso muy especial puesto que es una turbera flotante y que se mueve de un sitio a otro. ¿Por qué se recrecieron todas estas lagunas en los años 70 del siglo pasado? Por una cuestión muy sencilla, para intentar crear unas zonas de pesca muy especiales. Entonces sí que a lo largo de los años 70, 80, 90, hasta el año 2000 del siglo pasado, pues era un foco muy importante de atracción para pescadores de la zona, que venían a pescar trucha, sobre todo, pero también era un ecosistema un poco artificial. Era una pesca intensiva, digámoslo así, puesto que se echaban truchas, principalmente, era la única especie que sobrevivía aquí, se echaban truchas en estas lagunas, venían los pescadores, las cogían, las pescaban, se las llevaban, las comían, y entonces fueron un atractivo turístico muy importante para la zona en aquellos años. Con Antonio seguimos avanzando por el Cresterío, muy cerca del Pico Campiña. Después de mostrarnos las lagunas Larga y Negra, nuestro guía nos invita a avanzar hacia el este. No hacen falta muchos pasos para ver cómo en el fondo de un circo aparecen otras 3 lagunas. Este es el otro lado del Cresterío que estamos recorriendo, que nos permite observar las otras 3 lagunas. Laguna de las Pardillas, que es la más pequeñita, cubierta por vegetación dada la poca profundidad que tiene, Laguna de los Patos y Laguna Brava. Al fondo podemos observar varias montañas que pasan de los 2000 metros, entre ellos Picos de Urbión, que es donde nace el río Duero. Podemos observar cerca de los Picos de Urbión el Pico Muñalba, que es el más alto del espacio natural de las lagunas glaciares de Neila. Y bueno, al fondo también observamos el pueblo de Neila, que nos sirve como referencia y punto de partida para haber reflejado los 3 tipos de paisajes que tenemos en este parque natural. El que está alrededor del pueblo sería el paisaje humanizado de pastizal. Antiguamente es en el que se encontraban las tierras de cultivo, hoy en día se ven colonizadas por especies de arbustivas. El segundo bloque de paisaje sería el paisaje de bosque, que comprende toda la masa forestal de arbolado que podemos observar. La mayoritaria es pino, aunque también tenemos hayedos y pequeños robledales, y otros tímidos ejemplares de tejos, acebos, fresnos, arces y otras especies arbóreas. El tercer bloque de paisaje sería el paisaje de cumbre, que es en el que nos encontramos y el que mayor valor ecológico tiene, dada la escasa contaminación que tenemos en nuestras lagunas y bueno, donde pueden proliferar numerosas especies protegidas, distintos ecosistemas, tanto de flora como de fauna. Os he traído a este punto del Parque Natural de las Lagunas Glaciares de Neila porque es un lugar donde se ve perfectamente reflejado la acción de los glaciares y también el glaciarismo escalonado o glaciarismo de graderío, que veis aquella especie de remesita un poco más verde junto a las pedreras, es donde descansa el glaciar en sus movimientos, una década, cientos de años, no sabemos exactamente, y luego vuelve a seguir teniendo movimiento hasta ya, con el último empuje, como decíamos, aportar esos fragmentos a la morrena de cierre.
Disponemos también de otra perspectiva de la turbera flotante, junto a ese glaciarismo escalonado perfectamente reflejado. Y bueno, decir que en la turbera viven 4 joyas botánicas. Una de ellas es la Drosera longifolia, o conocida también como atrapamoscas, el Sphagnum, una especie de musgo que data desde hace miles de años de sus primeros ejemplares, una especie de brezo bonsai que le llamo yo, que es un brezo muy pequeñito, que es el Erica tetralis. Y por último, una planta endémica, que es Carices limosa, de la familia de las gramíneas. Junto a estas lagunas también podemos observar, y tenemos otra perspectiva, de la parte superior del paredón del circo glaciar que alberga a Laguna de la Cascada. Ya es hora de bajar y descender, pero les advertimos que lo de bajar se puede hacer de 2 maneras. Una, pausada, mirando dónde apoyamos los pies, disfrutando del paisaje, y otra... bueno, otra como la de Adri, que parece que tanto si asciende como si desciende, lo tiene que hacer a toda velocidad. Mi otro deporte, después de haber practicado ciclismo, ahora mismo es el trail running. Es un deporte que siempre me ha gustado, sobre todo a nivel de senderismo, y poco a poco lo he ido evolucionando hasta carreras de montaña, ya que cuando competía pues no podía compatibilizarlo con la competición, y ahora pues disfruto de los parajes que ofrece pues esta tierra, y uno de ellos es las lagunas de Neila y esta Sierra de la Demanda. Un lugar como Neila aporta muchas ventajas. Tenemos para hacer subidas largas, ya que se corona a casi 2000 metros de altura el Pico Campiña, y además pues los preciosos paisajes de los que puedes disfrutar si quieres venir más tranquilo o incluso hacer senderismo. Y si quieres apretarte y te gusta la competición, pues para entrenar es un lugar idóneo, porque tienes desde sendas muy técnicas hasta pistas más correderas. Yendo en bicicleta, depende al ritmo que vayas, no se disfruta tanto del paisaje, sobre todo cuando ibas en competición. Y ahora haciendo trail sí que es cierto que es más disfrutón. Hay subidas que tienes que hacer obligado andando por su dureza, y llegas a picos muy altos, muy abiertos, que te permiten observar unos parajes pues inimaginables en bicicleta. A mí siempre me ha gustado mucho estar en contacto con la naturaleza, el montañismo, andar en bici, y ahora pues poder dedicarme a competir a un cierto nivel en la bici en un pasado, y ahora más como hobby, pero también compitiendo en carreras de montaña, pues bueno, me ofrece esa oportunidad de mezclar la competición y la pasión del deporte con estos paisajes y este contacto con la naturaleza y la fauna tan idóneo para alguien al que le gusta este tipo de actividades. Y si no os importa, ahora voy a aprovechar estos últimos rayos de sol para correr un poco y hacer algo de deporte. Dicen que si pudiéramos reducir la vida de la Tierra a 24 horas, el ser humano habría aparecido a las 23:59 de ese día. Vamos, que somos los últimos invitados a esta fiesta, a pesar de que nos empeñemos en ser los protagonistas. Por fortuna, y por si a alguien se le olvida, aún quedan lugares como Neila en los que la naturaleza nos recuerda que necesitaríamos al menos 1000 vidas para intentar hacer lugares como este. In the valley, high in the storm, you couldn't catch me, battered, bruised and torn.